Bueno, Aurrera Begira es una encuesta que hacemos a 1.512 jóvenes entre 15 y 29 años, que llevamos haciendo ya desde el año 2013 y que nos sirve para ver la tendencia de lo que opinan los jóvenes vascos en función de la realidad socioeconómica que tenemos y cuáles son las expectativas de futuro que ellos creen que van a tener. Los resultados de esta última encuesta han sido positivos en el sentido de que los jóvenes ven y empiezan a percibir que la situación económica está revertiendo, que las opciones de presente y futuro son mejores, son optimistas de cara al presente y creen que el futuro va a ser mejor. Y para ello son los datos que nos da la encuesta. El 78% de los jóvenes vascos y vascas creen que están en paro, además, y creen que en el futuro, en los próximos 12 meses, van a encontrar un trabajo. También creen más del 74% de los jóvenes que van a poder trabajar en lo que han estudiado, por lo tanto, también es algo importante. También creen que van a encontrar un empleo y que ese empleo les va a permitir llevar a cabo un proyecto de vida. Y también existen algunas cuestiones que nos tienen que preocupar o nos preocupan para poder seguir mejorando, como es el indicador de la emancipación. Más del 50% quieren emanciparse, pero no tienen la oportunidad ni los medios para poder conseguirlo. La tasa de desempleo a nivel juvenil ha bajado y ha bajado de una forma importante. En el año 2013 teníamos una tasa del 29% y hoy en día, en el último trimestre del 17, esa tasa se ha reducido al 17%. Es un dato positivo, pero todavía no nos podemos conformar. Sí que la tendencia es buena. Es bueno que la gente vaya confiando en que va a tener un futuro mejor, porque eso nos va a hacer más optimistas de cara a conseguir los retos y los objetivos que tenemos. También tenemos que ser conscientes de que tenemos cosas que mejorar y que uno de los problemas más importantes que nos ha manifestado la juventud es que la emancipación de cara a conseguir una vivienda que les permita llevar a cabo un proyecto de vida, lo tienen complicado. Para nosotros como Gobierno, los jóvenes son algo en lo que tenemos que trabajar y lo estamos haciendo. Ayer mismo firmamos un pacto por las familias y por la infancia en el que la prioridad no solamente es incrementar la tasa de natalidad, sino ayudar a los jóvenes vascos y vascas a que puedan tener los recursos suficientes para poder seguir trabajando en Euskadi, porque ellos también son conscientes de que, y les gusta, y quieren salir al extranjero a trabajar, a formarse, a mejorar sus idiomas, pero quieren volver para poder seguir trabajando y realizar un proyecto de vida en Euskadi, ¿no? Por tanto, creo que tenemos claro cuál es el objetivo. La juventud es una de nuestras prioridades. Tenemos que poner a su alcance cuestiones y recursos que les permitan a nivel social, pero también a nivel económico, desarrollar su vida. Y bueno, creo que estamos comprometidos, todas las instituciones, todos los departamentos del Gobierno, las asociaciones, entidades sociales, patronales y sindicatos, con un objetivo común que es mejorar la calidad de vida que tengan nuestros jóvenes para que en el futuro puedan tener los hijos que ellos quieran, que además sean optimistas de cara a poder encontrar un empleo que les permita poder llevar a cabo su proyecto de vida y que además lo hagan en Euskadi, porque el problema de la natalidad, el problema de los jóvenes no es un problema únicamente social, sino que es un problema económico. Y en ese problema económico tenemos que impulsarlo desde todos los departamentos y a nivel interinstitucional, como lo hemos hecho con esta firma del pacto que ayer celebramos, que es un hecho no sé si llamarlo histórico, puede ser muy osado, pero que sí que es un hito muy importante, que la foto de todos los diputados generales, de los representantes de Eudel, del propio Lehendakari al frente, liderando un proyecto, es algo que nos tiene que dar la garantía de que todos estamos de acuerdo, y además contamos con el respaldo de las entidades, del Consejo Vasco de Familia, de cara a seguir avanzando. Sabemos cuál es el reto, sabemos cuál es el objetivo, hemos diseñado un camino. Esto sabemos que no lo hacemos en el corto plazo, sino que es un proyecto a medio y largo plazo, pero que hay que asentar las bases ya para poder empezar a trabajar. Ahora tenemos que concretar cómo lo queremos hacer en este plan de legislatura, cuarto plan de familia, que tenemos el objetivo de que sea en el primer trimestre del año.
pero que el objetivo no es cumplir el primer trimestre y si fuera preciso tener un tiempo mayor para poder hacer un buen plan, yo estaría dispuesta a ampliarlo, porque el objetivo no es cumplir con ese plazo, sino hacer un buen plan, y en eso estamos todos de acuerdo. Por lo tanto, creo que tenemos claro. Aurrera Beguira nos está dando ánimos, somos conscientes de que hay cosas que mejorar, pero la actitud de los jóvenes de cara a su futuro y su presente está cambiando y la tendencia es positiva. Por tanto, tenemos que seguir implicándonos con los jóvenes y seguiremos apoyando con el objetivo de que el futuro de Euskadi sea un futuro prometedor.